Hola chicos, sean bienvenidos a mi canal. Soy Bárbara Vázquez, estudiante del quinto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Centenaria de Aragua. En el video de hoy nos enfocaremos en la libertad de expresión, libertad de información y de ontología e Internet. Además, se desarrollará una dinámica totalmente diferente, pues nos acompañan dos periodistas agremiados al Colegio Nacional de Periodistas. Antes de continuar, el periodista Ryszard Kapunsky mencionó que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, sus intereses, sus dificultades. En este orden de pensamiento se mostrará a continuación un amplio panorama sobre la libertad de expresión y la deontología e Internet. De acuerdo con esto, nos acompaña la licenciada en Comunicación Social y TCU en Producción de Medios Audiovisuales, Minerva Franco. Actualmente se encuentra en el cargo de jefe de producción ANTV Caracas, en una corresponsalía en Maracay. Licenciada, en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se menciona que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes que indique la ley. De acuerdo con esto, ¿cómo describiría la libertad de expresión y la libertad de información? ¿Cuál sería el límite en la ardua labor de un periodista en la divulgación de información de interés público? Y por último, ¿la palabra periodista es sinónimo de libertad? Con respecto a la pregunta que me has estado haciendo, si la comunicación es libre y plural, según el artículo 58 de la Constitución, ¿y cuál sería el límite de la ardua labor de un periodista en la divulgación de información? Bueno, yo, según mi experiencia, cuando uno trabaja para los medios de comunicación, tienes que estar sujeto principalmente a la línea editorial. ¿Por qué? Porque hay medios de comunicación que son de empresas privadas o de empresarios privados que tú tienes que sujetar la información a lo que ellos están pidiendo, a lo que ellos quieren dar a conocer al público, que es de interés no solamente para el público, sino también para el que dirige o los dirigentes de ese medio privado. En cierto sentido, también están los medios que trabajan para el Estado o para el ente público o te puedo decir que también para el gobierno, pues la línea editorial, bien sea política, el periodista tiene que sujetarse a esas informaciones que el medio está requiriendo, bien sea informaciones de política de Estado, de legislaciones, de todo lo que tiene que ver con los consejos comunales, comunas, y bueno, bien sea política, pues. Tienes que respetar la línea editorial. Con respecto a la divulgación de información de interés público, la palabra periodista es sinónimo de libertad. Podemos decir que en cierto sentido aquí en Venezuela, cuando la ley Mordaza se estableció, el periodista tiene que sujetarse a esa ley, y por eso que hablamos de ética. Si tú vas a publicar una información que es de interés público, pero va a consternar el estado emocional de una población, el periodista tiene que pensarlo muy bien y ver en el contexto histórico o social en el que va a publicar esa noticia, y que tiene que estar verificada, porque hay noticias que son muy delicadas que el periodista maneja y que no deberían ser publicadas. Por ejemplo, como te había mencionado, todos los medios de comunicación tienen un jefe de prensa y el jefe de prensa está sujeto a la línea editorial, y por ende siempre hay pautas en donde hay personajes importantes y de peso nacional, como por ejemplo la gobernadora, y entonces también en ese momento hay un hecho de que los profesores están protestando por el aumento salarial. Entonces son dos informaciones de valor, de interés público, pero al medio le interesa es mostrar la acción de la gobernadora. Eso es un ejemplo que te puedo decir de
lo que pasa en muchos medios de comunicación. El manejo a conveniencia de las noticias. Muchas gracias, licenciada, por su gran explicación y ejemplo de la línea editorial. Naturalmente, este se podría considerar, basándome en sus palabras, como una autoridad responsable de decidir sobre los asuntos que se informarán a una respectiva población. Desde un punto de vista analítico, se relaciona con todos los procesos que se generan un impacto significativo en el desenvolvimiento de una colectividad de individuos, ya que una noticia se utiliza como una herramienta para compartir información, opiniones, experiencias y conocimientos de interés público. Ahora bien, dentro del contexto de deontología e Internet, la red es un instrumento fundamental en la actualidad para los medios de comunicación, dado que ha ocasionado un esparcimiento de alto grado en la divulgación masiva de información. Como resultado, la nueva tendencia digital ha revolucionado las comunicaciones en múltiples dimensiones que afectan el bienestar social de una comunidad. Por lo tanto, surge el siguiente cuestionamiento. ¿El Internet podría considerarse como un instrumento mortal que puede socavar los principios deontológicos necesarios para ejercer el ejercicio informativo? Bueno, el Internet ha sido una herramienta de mucha utilidad para los periodistas y se han creado nuevos métodos para dar a conocer las informaciones, lo que se llama hoy en día periodismo digital. Los periódicos y otros medios informativos también aprovechan lo digital para difundir y hacer seguimiento minuto a minuto de las noticias del acontecer diario. Sin embargo, la esencia del periodismo tradicional se mantiene como cimientos del periodismo digital. Si quienes escriben o informan tienen bien en claro cuáles son los fundamentos éticos y morales del periodismo, no podría considerarse como instrumento mortal y que socave los principios del ejercicio informativo. Sin embargo, el fenómeno de la fake news es un arma poderosa y peligrosa y que influye de distintas maneras en la sociedad, generando círculos de desinformación que afectan a la sociedad. El llamado que yo le hago a los estudiantes del periodismo es que la información es poder que construye si la usas para esos fines y destruye si ese es tu interés. En esta segunda ronda de preguntas nos acompaña Julieta Arévalo, comunicadora social, egresada de la Universidad Católica Cecilia Acosta, en Maracaibo, la cual da la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el trasfondo de la libertad de expresión y la libertad de información en Venezuela? Hola, soy Julieta Arévalo, comunicadora social egresada de la Universidad Católica Cecilia Acosta, en Maracaibo. Defender la libertad de expresión en Venezuela es por sí una tarea encomiable. Para nadie es un secreto que los profesionales de la comunicación social son objetos de estigmatización y se exponen a graves riesgos por intentar hacer nuestro trabajo, que sin duda alguna es buscar información clara, oportuna, precisa, para mantener informado a una población. Medios han sido clausurados por mantener precisamente una línea editorial distinta a la que mantiene el gobierno. Eso ya sin duda alguna representa violaciones a nuestra libertad de informar, el derecho de comunicar. Leí, por cierto, hace algunas semanas unas estadísticas donde señalan que el 93% de los venezolanos no ejerce su libertad de expresión. Esto lo decía la Organización de Naciones Unidas, Un Mundo Sin Mordaza. Indicaba que existe una falta de confianza en el Estado por parte de la ciudadanía. El panorama entonces es un poco alentador. Sin embargo, siguen organizaciones, activistas, comunicadores sociales en seguir luchando por la protección precisamente del periodista para poder ejercer libremente nuestro único trabajo, que es mantener informado a la población sobre la realidad de lo que acontece en nuestro país y en el mundo. Finalmente, el periodismo se encuentra íntimamente relacionado con diferentes dimensiones de la libertad de expresión. Por supuesto, el equilibrio entre estos términos dependerá de las obligaciones de los periodistas que deben cumplir con las leyes y los compromisos sociales inherentes a sus bases, pues estos fomentan un intercambio constante entre la sociedad y el mundo que los rodea. Por lo tanto, la libertad de expresión en este ámbito debe sustentarse en principios éticos que promuevan la diferencia entre la mediocridad y el éxito en la difusión del mensaje correcto al pueblo venezolano.
Bueno chicos, hemos llegado al final de este video educativo. Se despide Bárbara Vázquez.